Buenos días, nosotros somos el grupo 7 conformado por Kevin Jiménez Rojas, Kevin Hidalgo Campos y mi persona Emily Quesada Rivera. En este caso seré yo quien les presente el proceso de soldadura SMAO, en el cual veremos qué es este tipo de soldadura y qué nos permite diferenciarla del resto, los principios de operación, componentes necesarios, los electrodos que se pueden utilizar, parámetros importantes y ciertas aplicaciones que se le pueden dar a este proceso. ¿Qué es SMAO y qué nos permite diferenciar este proceso del resto? SMAO, Shielded Metal Arc Welding, es uno de varios procesos de fusión para la unión de metales, mediante la aplicación de calor intenso gracias a una fuente de aporte de corriente, ya sea corriente alterna o corriente directa. El metal en la unión entre las dos partes se funde y causa que se entremezclen directamente con el material de aporte, que este es un electrodo revestido, que una de las grandes diferencias que nos permite identificar cuál soldadura es que el electrodo es revestido y consumible, además de que brinda una protección gracias al revestimiento que tiene este. Se trata del proceso más común de soldadura, aunque no precisamente es el más fácil, ya que requiere mucha práctica del operario para calificarse en este ámbito. Sin embargo, es un proceso bastante accesible, por lo cual es uno de los más utilizados en la actualidad. El principio de operación de este sistema es la conversión de energía eléctrica en energía térmica mediante la formación de un arco eléctrico entre un electrodo metálico y el metal base. Para que este proceso ocurra, la fuente de poder suministra una diferencia de potencial eléctrico a través de un circuito que incluye la máquina de soldar. Este circuito básicamente son los componentes que tenemos, ya que incluye la máquina de soldar, que la podemos ver como la fuente de energía. La máquina de soldar, el portaelectrodos, el electrodo revestido, la pieza de trabajo y el cable de retorno. Cuando el electrodo entra en contacto con la pieza, el circuito se cierra y al separar ligeramente se establece lo que sería el arco eléctrico, caracterizado por la emisión de luz, calor y la circulación de iones entre el electrodo y el metal base. El arco eléctrico alcanza temperaturas muy elevadas, del orden de varios miles de grados Celsius, suficientes para fundir tanto el extremo del electrodo como los bordes del metal base. El calor se transfiere principalmente por el impacto de los electrones acelerados, así como por radiación y convección, lo que genera un baño de soldadura líquido. Este baño está compuesto por una mezcla del metal fundido del electrodo y del metal base. Esto es un elemento clave para que se produzca la unión permanente entre las piezas. Y a medida que el soldador avanza, el arco se desplaza y el baño se va solidificando detrás de él, formando el cordón de soldadura. Es importante mencionar que el electrodo está recubierto por un revestimiento que desempeña un papel esencial durante el proceso, ya que al quemarse por efecto del arco, este revestimiento genera gases que protegen el baño de soldadura de la atmósfera, evitando la contaminación que se causaría por oxígeno y nitrógeno. También forma una escoria líquida que flota sobre el metal fundido, protegiéndolo durante el enfriamiento y controlando la velocidad de solidificación. De esta manera se reducen defectos como porosidad y grietas y se mejora la calidad del cordón final. Para la parte de los componentes tenemos equipo de protección personal y los componentes utilizados para la soldadura como tal. En este caso tenemos equipo de soldadura SMAO, máscara de soldar, electrodos, guantes, delantal, portaelectrodos y pinza a tierra. Además de que se utilizan los cables que van a conectar pues ya sea el portaelectrodos o la pinza a el equipo de soldadura, que normalmente el mismo equipo de soldadura ya los incluye. Para los tipos de electrodos es importante conocer cuál es el proceso que nosotros vamos a realizar, ya que en la industria encontramos una gran variedad de electrodos, los cuales nos brindan ciertas características y no siempre van a ser los adecuados para nuestro proceso. Por esto es que traje los más comunes, para los cuales podemos ver ciertas características, como por ejemplo el E7024, que a diferencia de los demás electrodos que tenemos, este solamente nos brinda una posición de soldadura plana y horizontal, lo que nos brinda como una cierta limitación y no se puede escoger para cualquier proceso de soldadura, a diferencia de el E6013, que podría ser un tipo de electrodo que se utilizaría más comúnmente, ya que no se ve como cierta restricción. También podemos ver que sería corriente, facilidad, penetración y usos típicos. Otro punto importante es que depende del electrodo cuál material se va a soldar, ya que no siempre los electrodos son compatibles con el metal. Si bien los electrodos son metales, no siempre es
el metal adecuado para soldar el metal del proceso. Entonces por esto es que hay que tomar muy en cuenta el metal del electrodo y el metal de la pieza a soldar. Para la parte de los parámetros de este proceso de soldadura tenemos lo que sería la corriente. La corriente controla la cantidad de calor generado en el arco eléctrico. Si la corriente es demasiado baja, el arco se vuelve inestable, el electrodo tiende a pegarse y la penetración sería insuficiente, produciendo una falta de fusión. Por el contrario, una corriente excesiva provoca un arco demasiado violento, salpicadura excesiva, sobrecalentamiento del electrodo y cordones planos. Para la selección de este parámetro debemos de tomar en cuenta el diámetro del electrodo y el tipo de revestimiento. Por eso es que es súper importante conocer el proceso, ya que se deben de tomar en cuenta estos parámetros para la selección ya de la corriente como tal. Otro parámetro fundamental es el voltaje del arco, el cual está directamente relacionado con la longitud del arco. En SMAU, el soldador controla el voltaje de forma indirecta al mantener una distancia adecuada entre la punta del electrodo y el baño de fusión. Un arco largo genera mayor voltaje, produce más salpicadura y reduce la penetración, mientras que un arco corto reduce el voltaje, mejora la estabilidad y concentra el calor. Pero si es excesivamente corto, el electrodo puede pegarse. Un voltaje adecuado garantiza un arco estable y un cordón uniforme, pero ya esto es pura habilidad del trabajador. También tenemos lo que sería la polaridad y el tipo de corriente, ya que puede trabajarse con corriente alterna o corriente directa, ya sea con electrodo positivo o negativo. La polaridad influye en la distribución del calor. Con electrodo positivo se mantiene mayor penetración y estabilidad del arco. Con electrodo negativo, el electrodo se funde más rápido y la penetración es menor. La elección depende del electrodo y del material base. Ahora tenemos un parámetro que depende totalmente del trabajador, ya que es la velocidad del avance. Esta afecta directamente la forma y el tamaño del cordón. Una velocidad demasiado alta produce cordones angostos con poca penetración y posible falta de fusión. En cambio, una velocidad muy baja genera cordones anchos, exceso de material depositado y mayor aporte térmico, lo que puede causar distorsiones o inclusiones de escoria. Una velocidad correcta asegura una fusión adecuada y una geometría uniforme del cordón, por lo cual no es ir ni muy rápido ni muy lento, sino como estar intermedio de acuerdo a el cordón necesitado, que realmente siga un patrón. También tenemos el diámetro del electrodo, que influye tanto en la corriente requerida como en la tasa de deposición. Electrodos de mayor diámetro permiten depositar más metal y requieren corrientes más altas, mientras que electrodos delgados se usan para láminas finas y trabajos de precisión. Y finalmente tenemos el ángulo del electrodo respecto a la pieza, que es determinante para dirigir correctamente el arco y el baño de fusión. Y finalmente, para la parte de las aplicaciones, tenemos la construcción y montaje de estructuras metálicas. Normalmente para la construcción de viviendas, el equipo de soldadura SMAU es muy utilizado, ya que se puede acceder a este fácilmente. Y se utiliza para soldar vigas, columnas y demás. Y finalmente, para el mantenimiento y reparación industrial. Si bien las industrias normalmente prefieren optar por otro proceso, en los casos que se pueda utilizar SMAU, se utiliza, ya que es un proceso, como ya lo mencioné, bastante fácil si se compara con otros procesos, y acceder a este también resulta más económico y muchísimo más fácil, por lo cual se puede utilizar para soportes, bastidores y componentes dañados para repararlos. Y con eso daría por finalizada la presentación. Muchas gracias.